Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia de hoy, martes 2 de febrero. Vamos entonces a trabajar técnicas de integración. En la clase anterior trabajamos toda la parte de antiderivada, integral indefinida y cómo usábamos en una primera medida las tablas de integración, una tabla de integración básica para poder sacar una antiderivada o integral. Ya hoy nos vamos a centrar en el teorema fundamental del cálculo y los dos primeros o las dos primeras técnicas de integración, que son la de sustitución y la de por partes. Nos vamos a centrar más en por partes, ya que en nuestro contenido programático esa es como es una de las técnicas más importantes para el curso de sistemas lineales. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Daniela, a Lady y a Mayra, que en este momento están conectadas sincrónicamente en la videoconferencia, y a todos los demás estudiantes que de pronto más adelante, bueno, y a Juan Pablo también, y a los demás estudiantes que más adelante verán esta grabación. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo lo dividimos en dos partes. Trabajamos la parte 1 y la parte 2. Entonces, ¿qué nos dice la parte 1? La parte 1 nos dice que si tengo una función continua sobre un intervalo AB, recuerden que este intervalo se está tomando del dominio de la función, un intervalo cualquiera, entonces se crea una función g definida de tal manera que g de x es igual a la integral. Entonces ya vamos aprendiendo simbología. La antiderivada o integral es esta como S alargadita. La integral de ax, de a x, de f de t de t, evaluada en el intervalo de a, b, miren, para x evaluada entre a y b, es continua sobre ese intervalo y además derivable. Es decir, estamos diciendo, escribiendo ya como formalmente lo que vimos la clase anterior sobre la forma de encontrar la primitiva, que la primitiva se supone que es la función original o la familia de funciones originales que al derivar obtuvimos o se obtiene la función dada. Los ejercicios, digamos, voy a dar dos ejercicios porque como les había dicho el sábado, solamente vamos a trabajar el concepto, ¿sí? Para que no nos aprendamos las cosas porque sí o no creamos las cosas sin saber de dónde vienen. Entonces voy a dar dos ejemplitos sencillos. Dice acá, encuentra la derivada de la función g de x igual a la integral de 0 a x de la raíz de 1 más t al cuadrado de t. Entonces, se supone que esta es una función continua y es derivable. Entonces, ¿cómo se sacaría? F de t, ¿quién sería? La raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, ¿no? Esta que está acá, esta es f de t para nuestro ejemplo. Es una función continua. Por tanto, g', si esta función es de la cual vamos a derivar, ¿sí? Si esta es g de x, pues g' sería ella misma, pero reemplazamos el valor de x. O sea, el límite superior se reemplaza donde está la variable dada. Como acá la variable es de t, entonces la reemplazamos acá. Entonces nos queda que g' de x, o la derivada, es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Si bien en términos prácticos, todo esto que dice formalmente el libro, pues es muy sencillo, es simplemente yo tomo acá mi límite superior y lo evalúo en la función dada con respecto a t. Como aquí está t, pues simplemente lo evalúo y queda la raíz de 1 más x al cuadrado. Y listo, ahí ya quedó. Ahora vamos con un segundo ejemplo para pasar al teorema fundamental del cálculo, parte 2. Entonces aquí me dicen, encuentre la derivada de
La integral de 1 a x a la 4, que es el límite superior, recuerden para los que acaban de llegar que esta S alargadita significa integral o antiderivada de la función secante de t de t. Entonces, para poder solucionar esto, lo primero que hacemos es revisar que aquí esta función que tenemos acá está elevada a un exponente. Entonces toca recordar la derivada de esta función. Aquí no lo hacía porque la derivada de x es 1. Entonces, como la derivada de x es 1, pues quedaba acá raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por 1. No pasaba nada. Pero aquí tengo x a la 4. ¿Qué es lo que viene a cambiar? Entonces, lo que viene a cambiar es lo siguiente. Vamos a tomar un cambio o sustitución o cambio de variable. Me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver. Decimos que u es igual a x a la 4. Entonces, esta integral, que es la que nos ponen inicialmente, la vamos a escribir de esta manera. La integral de 1 a u, que u es x a la 4, de secante de t. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué se hace? U se reemplaza donde está la función. Entonces, aquí dice t, quedaría secante de u. Y luego, pues, de u de x, porque esta u toca derivarla. Como ya sabemos, x a la 4, ¿cuál es la derivada de x a la 4? Pues 4x al cubo. O sea que en términos generales, ahí digamos que está con la integral sencillita ¿de qué? De esta función que aparece acá. Pero en términos generales, siempre lo que uno hace es evaluar la función donde está la variable con el límite superior de la integral. Estos son límites, límite inferior, límite superior de la integral. Entonces, por eso queda, para no hacer todo el proceso formal que dice el libro, entonces por eso queda secante de x a la 4, porque aquí estaba t. Como evaluamos el límite superior en t, entonces queda secante de x a la 4 y siempre multiplicado por la derivada del límite superior. Del límite superior. Siempre se trabaja así el teorema fundamental del cálculo. Sino que acá, entonces miren acá, ¿qué pasaba? La función 1 más x al cuadrado dentro de la raíz por la derivada del límite superior, derivada de x es 1. Y al multiplicarla por 1, pues volvía y quedaba solamente la función. 1 más x al cuadrado, todo dentro de la raíz. Aquí abajo, como la derivada del límite superior, si era una función diferente de 1, pues tocaba anotarla, 4x al cubo. ¿Listo? Ese es el teorema fundamental del cálculo, que en términos generales nos está corroborando que hallar la integral es encontrar la antiderivada de la función. Bueno, esa es la parte 1. Vamos a ir un momentico a la parte 2, que ese sí que lo vamos a usar. La parte 1 realmente para nosotros es como entender el concepto, pero no se usa tanto. La que sí usamos y vamos a usar, y ustedes si ya han ojeado un poquito el taller, es la parte 2, porque van a ponerles a hallar integrales o antiderivadas donde esta integral tiene un número en el límite inferior y un número en el límite superior. Entonces vamos a ir. Este es el que realmente vamos a usar. Teorema fundamental del cálculo, parte 2. Si f es continua sobre AB, entonces la integral de hasta b de f de x es f de b menos f de a, donde f es una antiderivada de f minúscula, es decir, una función tal que f' es igual a f. Dicho de otra manera, usted halla la antiderivada de la función
y luego la evalúa en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. Y eso le va a dar un número, un valor. Veamos el primer ejemplo. Evalúa la integral de 1 a 3 de e a la x de x. Entonces, esta integral de 1 a 3 de e a la x de x, esta es muy fácil de hallar, porque recuerdan, yo las puse las tablitas por acá. Oh, perdón. Esperen, me devuelvo un momentico. Acá, miren. ¿Mm? ¿Se acuerdan la tabla integral pequeñita que teníamos? Aquí ya estamos ampliándola. ¿Listo? Y al final vamos a tener más tablas de integral. Ya la estamos ampliando. Entonces, se recuerda, ahí me decía, la antiderivada de e a la x es e a la x. La integral de e a la x es e a la x más c. Estas eran las integrales indefinidas porque nos dan una familia de funciones. Entonces, lo vamos a aplicar acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la, lo primero que hay que hacer es encontrar la antiderivada de e a la x. Y esa es muy fácil. Es e a la x. Esa es su antiderivada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esa antiderivada nos toca evaluarla en los dos límites. Miren que aquí ya pongo es una rayita, no una integral porque ya fue resuelta. La evaluamos en los límites de 1 a 3. ¿Cómo se evalúa según nuestro teorema? Entonces, se aplica primero el límite superior. Entonces, quedaría e a la 3 menos se aplica a esa antiderivada encontrada el límite inferior. En este caso, e quedaría a la x, lo reemplazo por 1, e a la 1. Y esto es un valor. Este ya es un número, ¿cierto? Pero ustedes meten ese valor a la calculadora y van a encontrar que eso es aproximadamente, a ver quién me ayuda ahí, es e a la 3 menos e a la 1 o e, sí, sí es e a la 1 es e. Y esto me da aproximadamente, porque recuerden que esto es un número trascendente, no tiene un valor exacto, es irracional, entonces me da aproximadamente 17,3672 y otros números por ahí. ¿Sí? ¿Corroboraron en la calculadora, chicos? Bueno, muchachos, entonces, hasta ahí. ¿Vamos bien? Angélica, Daniela, Giselle, Juan Pablo, Ladies, Mayra. Si no tienen micrófono, recuerden que pueden escribir. Sí, señora. ¿Sí? Señora. Entonces, este realmente es el que más vamos a usar, porque a veces me interesa, dependiendo del problema, encontrar un valor. Bueno, ese valor puede ser un costo, puede ser una ganancia, puede ser una deuda, puede ser un punto de equilibrio. Eso depende. Eso es lo que encontré. Oh, perdón, se me activó Siri acá. Ok, eso depende del contexto, pero pues para poder entender de dónde salió ese teorema fundamental del cálculo, si ustedes leyeron el compendio, en el compendio antes del teorema fundamental del cálculo explicaban algo sobre áreas. Resulta que cuando estaban los científicos o los matemáticos desarrollando esta idea, realmente ellos querían resolver un problema y el problema era geométrico. Y ese problema geométrico era encontrar un área bajo la curva de una función. Ah, bueno, aquí está otra vez resuelto. Entonces, por ejemplo,
Determine el área bajo la parábola y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces, eso era lo que querían hacer los matemáticos, no solo con esta función, sino con otra. Querían encontrar el área que quedaba bajo esa curva y era acotada por el eje X. Entonces, para poder encontrar esa área, antes de tener el teorema fundamental del cálculo, parte 2, se usaban unos procesos muy largos de sumas de rectángulos, sumas llevadas al límite al infinito de rectángulos debajo de esa curva. Y entonces encontraban el valor aproximado y a veces con unas aproximaciones muy exactas, muy reales de la curva, pero pues cuando estas se hacían curvas mucho más complejas, no como y igual a x al cuadrado, sino otras más complejas, pues el proceso era mucho más complicado. De ahí que se buscó un método que hiciera mucho más sencillo el, el encontrar esas áreas bajo la curva. Y ese método se los voy a explicar acá un poquito o vamos a repasar acá un poquito. Entonces, a ver, voy a ir a las otras diapositivas para encontrarlas. Entonces, bueno, entonces acá nos van a explicar lo de la integral definida. Bueno, entonces estamos acá, dice, hallar el área bajo la curva de una función continua en un intervalo AB. Eso era lo que buscaban los matemáticos antes. Entonces había una curva cualquiera, ubicaban un intervalo AB sobre el eje X y querían encontrar esta área bajo esa curva. Entonces, para eso para poder entender ese proceso, vamos a coger una función más sencilla, más fácil, la que nos sugiere el libro de Stewart, que es la de x al cuadrado, y la vamos a mirar en el intervalo de 0 a 1. Entonces, esta es el área bajo la curva que queremos calcular. Esta es la función x al cuadrado y la evalúo aquí entre 0 y 1. Resulta que los matemáticos, en el momento que se planteó ese problema, como esta no era una función, una gráfica totalmente con formas de la geometría euclidiana que se conocían hasta el momento, pues intentaron aproximarla con lo que se sabía. ¿Qué era lo que se sabía? Entonces, se sabía el área del rectángulo. Se tomaron entre 0 y 1 una cantidad de rectángulos. Aquí estoy haciendo un ejemplo pequeño con 6 rectángulos. Entonces, 6 rectángulos, todos del mismo tamaño, la base, y las alturas sí iban variando dependiendo. Entonces, de acuerdo a eso, se encontraba una aproximación, pero aquí era fácilmente ver que con esos 6 rectángulos íbamos a encontrar una aproximación que iba a estar por encima del valor real, ¿cierto? Porque a esa área bajo la curva se le iban a sumar este pedazo, este pedazo, este pedazo, este pedazo, este pedazo y este pedazo. Entonces no iba a ser un valor exacto esa área bajo la curva que íbamos a encontrar porque íbamos a encontrar un valor de más. Entonces, ¿qué hicieron? Pero digamos que así fue que se fue madurando el contexto. Entonces, se sacó el área de los rectángulos con altura superior en cada rectángulo. Entonces, tomaba este y tomaba la altura superior.
entre este pedazo de rectángulo y tomaba la altura superior de ese rectángulo, entre este y la altura superior que llegaba hasta acá. ¿Listo? Todas las bases, miren, esta es la base, es del mismo tamaño. ¿Por qué un sexto? Porque para este ejemplo dividí el intervalo de 0 a 1 en 6 pedazos, ¿cierto? Pero podía ser 1 décimo en los pedazos que yo los haya partido. Ahora, la altura, como tomamos, es la parte del rectángulo, el límite superior, entonces para el primero era un sexto elevado al cuadrado. Esta es la altura, h. ¿Por qué un sexto elevado al cuadrado? Porque nuestra función es x al cuadrado. Entonces, si aquí estaba un sexto, sería un sexto elevado al cuadrado. Aquí sería 2 sextos, ¿cierto? Y como quiero mirar hasta este punto, esta altura, entonces para tener esa altura sería 2 sextos elevado al cuadrado. Así sucesivamente, el siguiente sería 3 sextos, altura, 4 sextos elevado al cuadrado, 5 sextos, perdón, aquí a esta altura. Y 6 sextos, que es el último, 6 sextos es 1, pero lo puedo escribir también así, 6 sextos elevados al cuadrado. Y al hacer esas cuentas, en este caso dio 0.4213 unidades cuadradas. Esta era la aproximación de el área bajo la curva para ese intervalo de 0 a 1 de la función x al cuadrado, tomando los extremos superiores de cada uno de los rectángulos en que se partió. Bueno, esa era una forma. La otra forma era, con esos mismos 6, el ejemplo lo estoy haciendo con 6, pero realmente pues ellos hacían muchos más. Entonces ahora iban a tomar la aproximación, pero, miren, aquí tengo primer rectángulo, pero tomando la altura, los extremos inferiores de ese rectángulo. Entonces acá el extremo inferior arrancaría en 0, luego un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos y 5 sextos. Y ustedes ahí van a notar fácilmente que la aproximación que nos va a dar es una aproximación que falla porque es menor del valor real del área bajo la curva. Porque si en el otro le poníamos pedazos, en este, por ejemplo, cuando estamos sacando bajo ese método, entonces en este le quita pedazos, la aproximación. Entonces, ¿cómo quedaba? Un sexto, la base para todos es del mismo tamaño. Todos los rectángulos tienen la misma medida. Y las alturas cambian, como estamos tomando los extremos inferiores, entonces arrancaría en 0, 0 al cuadrado, esta es la altura. Recuerden que el cuadrado es porque estamos trabajando la función x al cuadrado. Luego la otra sería un sexto al cuadrado, la altura. La otra, 2 sextos, también la altura al cuadrado. 3 sextos al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a 5 sextos al cuadrado. Y esto nos va a dar una aproximación que, como les digo de antemano, ya sabemos que está por debajo del valor real. Entonces tenemos una aproximación en la anterior diapositiva por encima del valor real del área bajo la curva. Y tenemos una aproximación por debajo del valor real del área bajo la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que el área real, el valor real, va a quedar entre estas dos aproximaciones, la que está por debajo y la que está por encima. Es decir, el área real de la función el área real bajo la curva de la función x al cuadrado en el intervalo de 0 a 1 estaría entre estos dos valores. Entre 0.25463 unidades cuadradas y 0.4213 unidades cuadradas.
¿Listo? Ahora vamos entonces a usar, ustedes recuerdan que en el aula virtual, ahí en la primera partecita del primer corte, donde están los recursos educativos, hay un link para ver un aplicativo de GeoGebra de sumas de Riemann. Entonces voy a picar ahí, aquí se abrió, lo voy a ampliar. Entonces vamos a seguir haciendo nuestra aproximación del área abajo de una curva usando el método que usaban antes los matemáticos. Entonces, aquí voy a poner la función que es x al cuadrado, está entre 0 y pi, pero nuestro ejercicio nos dice entre 0 y 1, y le voy a poner bueno, dejemos los 12 rectángulos, el doble, ¿no? Entonces, miren, si yo tomo las sumas superiores, es decir, tomando como altura el límite superior de cada rectángulo, me va a dar 0.3762. Si yo tomo las sumas inferiores, es decir, las que están tomando el límite inferior de cada rectángulo, me da 0.29. Ahí se ve una sobre la otra. Quiere decir que el área estaría entre esos dos valores. Todavía es complicado aproximar uno y decir más o menos qué valor sería. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los matemáticos hacían más intervalos. Entonces, vamos con 50 a ver qué sale. Aquí sí toca, sumas inferiores me da 0.3234. Sumas superiores me da 0.34. ¿Sí? Quiere decir que el área está entre 0.32 y 0.34. Entonces ya, por ejemplo, miren que hay una cifra decimal que es igual tanto aproximando inferiormente como superiormente. Por eso, entonces ya podemos asumir que el área va a ser aproximadamente de 0.3, porque ese valor decimal está en las dos, tanto en la aproximación inferior como en la aproximación superior. Sin embargo, pues si uno quiere con más cifras decimales encontrar la aproximación, entonces se pone a hacer las sumas y va a encontrar, por ejemplo, con esta, ya el 8 aproxima al siguiente, entonces sería 0.33 y aquí también 0.33. Perdón, ese está hasta 500. Entonces ya con 500, para que lo vean, ya casi que son, esos rectángulos están simulando prácticamente ya el área real. Entonces, miren, estaría entre 0.33 y 0.33 el valor exacto. Los otros decimales sí todavía no se pueden calcular y con 500 rectángulos. Entonces, ya por lo menos uno puede decir que el área bajo la curva de la función x al cuadrado entre 0 y 1 es 0.33. Pero imagínense, nada más con esta función, la voy a quitar, tan sencilla como x al cuadrado, hasta llegar a 500 particiones, o sea, el ancho de cada intervalo viene a ser de un 500avo. Y evaluando cada una de sus alturas y sumando con 500, ya uno empieza a ver un valor exacto o real de esa función bajo la curva en el intervalo 0,1. Y es un valor real que apenas está aproximado con dos decimales, 0.33. Entonces, digamos que aunque el método es bueno y sirve, no es un método eficiente, ¿cierto? No era como el más pertinente para trabajar. Entonces, por eso se desarrolla la idea de la suma de Riemann. Aquí pues lo estamos viendo de forma más general, ya no con 500 particiones, 200 particiones, sino con n particiones. Como les dije que vamos a ver el concepto, pues no voy a mostrar todas todas las operaciones. ¿Qué es lo que me interesa? Entonces, si es con n particiones, habría que hacer 1 sobre n, que son las bases. Miren, todas las bases están acá.
1 sobre n al cuadrado, 2 sobre n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado. Recuerden que el cuadrado es porque la función es aquí x al cuadrado. Si la función fuera x al cubo, entonces estas estarían al cubo. Hasta n sobre n. Aquí se factoriza, en cada uno está 1 sobre n. Lo factorizo. Y también en cada uno de los cuadrados está el factor 1 sobre n al cuadrado. Lo factorizo y me queda 1 sobre n al cubo por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más infinito hasta n al cuadrado. Entonces, ¿qué me daría? 1 sobre n al cubo. Estas sumas, como son sumas muy extensas, se les conocen como las sumas de Riemann. Y se usa esta simbología sumatoria, sigma, desde i igual 1, que arrancamos en 1, hasta el elemento n. ¿De quién? De i al cuadrado. Este i significa que es el contador, es el que está variando. Cuando i vale 1, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y me dio esta sumatoria de Riemann. Hasta acá estamos con las sumas de Riemann. ¿Qué pasa con las sumas de Riemann? La idea es hacer esos rectángulos, si los vieron así tan chiquiticos, que lleguen a darme el valor exacto. Entonces, le aplicaron unas formulitas, la sumatoria de los primeros cuadrados da esta fórmula. Y esta formulita, que pues eso hace parte ya de un estudio de series, pero bueno, por ahora digamos que el único acto de fe que vamos a hacer es que la sumatoria de los i al cuadrado da esta formulita. Entonces, bueno, aquí lo que hacen es multiplicar, mirar que pueden eliminar. Entonces, este n se va con un n de aquí abajo, por eso queda 6n al cuadrado abajo. Y arriba queda n más 1 sobre 2n más 1. Y como quieren intervalos que sean muchísimos, tocas que sean que tiendan a infinito. Entonces aplican a la suma de Riemann, le aplican el concepto de límite. Límite cuando n tiende a infinito, y al aplicarle ese concepto de límite y resolverlo, encuentran que este límite cuando n tiende a infinito, que sería un buen ejercicio, porque ustedes vieron límite, evaluarlo. Este límite es sencillo de evaluar al infinito y da 1/3 unidades cuadradas. O sea que el valor exacto de esa área bajo la curva entre el intervalo de 0 a 1 de x al cuadrado es 0.333333 periódico. El valor exacto es 1/3 de unidades cuadradas. Entonces, así se dio el concepto de integral y teorema fundamental del cálculo, parte 2. Entonces, acá ya lo organizan. Como dije, definimos las sumas de Riemann. Este delta de x es el ancho y este f de x sub y, que no tiene que ser el límite inferior o límite superior como en el ejemplo del intervalo, sino puede ser cualquier valor que esté en el intervalo, en la partición, y se le halla la altura. A esta suma de Riemann le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito, a esa suma de Riemann, y eso me da el área. Y esta expresión, toda esta expresión de acá, es lo que viene a darnos el teorema fundamental del cálculo, parte 2. O sea que cuando yo estoy hallando una integral definida, es decir, que tiene un valor en el límite inferior y un valor en el límite superior, realmente lo que estoy encontrando es su área bajo la curva. Entonces, ahí quedó explicadito área bajo la curva y teorema fundamental del cálculo. Listo, entonces volvemos con nuestras diapositivas en las que estábamos. Entonces, esa es,
Y eso era lo que estaba en el compendio explicando de dónde salía el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Entonces ya sabemos, determina el área bajo la parábola y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces esa área de la parábola, ahí ustedes vieron a grosso modo todo lo que tuvieron que hacer los matemáticos Riemann para poder encontrar el valor exacto, ¿cierto? Aplicar límites y todo, y eso nos dio el valor de 1/3. Ahora ya como se desarrolló esta expresión, teorema fundamental del cálculo, entonces simplemente es encontrar cuál es la antiderivada de x al cuadrado. La antiderivada de x al cuadrado es 1/3 de x al cubo, ¿sí? Recuerdan aplicando las tablitas de integrales, ¿cierto? Esta, como es de potencia, aquí quedaría elevado a la 3, x a la 3, sobre 3. Y se puede escribir como 1/3 de x al cubo. Esa es la antiderivada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que integrarla en sus extremos. ¿Cuáles son los extremos que me están pidiendo? 0 a 1. Entonces, miren, el área integral de 0 a 1 de x al cuadrado de x. Su integral es x al cubo sobre 3. Esta es su antiderivada y hay que evaluarla de 0 a 1. Según el teorema fundamental del cálculo, evalúe primero en 1 y luego en 0. 1 lo reemplazo en x, queda 1 al cubo sobre 3 menos 0 lo reemplazo en x, 0 al cubo sobre 3. Y hago las cuentas. Entonces, esta cuenta me da 0, 0 al cubo es 0, 0 dividido en 3 me da 0. Y me queda 1 a la 3 sobre 3, que eso es 1/3. Como estábamos hallando, área bajo la curva es 1/3 unidades cuadradas. Otro ejemplo, la integral de 3 a 6 de x. Entonces, esa integral, para poderla resolver me voy a ir a la siguiente. Entonces, miren, es esta de aquí. Mírenla acá. La integral de 1 sobre x de x o la antiderivada de 1 sobre x de x, también en otros libros la pueden encontrar de x sobre x, es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Cuándo se le pone c? Cuando no tengo límites de integración, por eso se llaman integrales indefinidas. Pero en nuestro teorema fundamental del cálculo, parte 2, pues sí tenemos límites de integración. Entonces, esta integral, ya la sabemos de memoria, es logaritmo natural del valor absoluto de x, que se va a evaluar en el intervalo de 3 a 6. Entonces, recuerden que se toma primero límite superior y luego límite inferior. Entonces, logaritmo natural de 6, reemplazo 6 en x, menos logaritmo natural de 3. Y ahí pues puedo ayudarme con la calculadora para encontrar su valor o puedo aplicar. Recuerden que esto de acá es por propiedades de límites. Si yo tengo un límite, perdón, de límites no, de logaritmos. Si yo tengo dos logaritmos en la misma base que se están restando, se pueden agrupar en uno solo, dividiéndose sus valores. Y me da logaritmo natural de 2. Y eso, si yo quiero encontrar el valor aproximado, meto ese valor en la calculadora, logaritmo natural de 6 menos 3, digo de 2, o de logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 3. Y eso me da aproximadamente 0,69
3, 1 y etcétera. Ya saldrá más, porque eso es un número irracional. Hasta ahí, chicos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ese es el concepto de el teorema fundamental del cálculo. Bueno, ahora, entonces, cuando yo tenga un límite de integración, eso me va a dar un número. Y cuando no tenga límites de integración, me va a dar la familia de funciones. Entonces, toca a esa función que yo encuentre ponerle el más c. Bueno, entonces vamos a ir ahora a empezar las técnicas de integración. Entonces, para empezar las técnicas de integración, que espero ver hoy, sustitución y por partes, vamos a tener esta tabla de integrales indefinidas. Recuerden que a medida que vaya pasando el tiempo, pues la tabla se va nutriendo. Miren que esta ya es más grande que la que teníamos el sábado, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la primera técnica de integración que se le llama regla de sustitución. Bueno, estas técnicas, ¿cuándo se aplican o cómo o por qué se aplican? Estas técnicas se aplican porque no todas las integrales se pueden sacar de manera sencilla como las hemos trabajado el sábado y hoy revisando el teorema fundamental del cálculo parte 2. ¿Sí? No todas las integrales se pueden sacar así de sencillo, así de esa forma. Entonces hay que aplicarle unas técnicas para que la función salga mucho más fácil. Esta técnica se llama regla de sustitución. Como su nombre lo indica, vamos a sustituir. Pero ¿a sustituir qué? Entonces voy a leer primero el enunciado y luego caemos en cuenta de qué es lo que voy a sustituir. Dice, si u es igual a g de x, es una función derivable, cuyo rango es un intervalo y f es continua sobre i. Entonces, la integral de f de g de x, miren que esta g de x está aquí por dentro de la función. Por su derivada es igual a la integral de u, que es la que sustituí, u va a tomar el valor de g de x. ¿Sí ve? Entonces, dicho de una manera sencilla para poderla ver bien, u siempre va a ser la función interna. Si yo tengo una función que me piden integrar y esa función que me piden integrar por dentro tiene otra, u va a ser la función interna. Entonces, por eso queda f de u. Y g' de x es la derivada de esa función interna, s de u. Vamos a ver cómo se aplica. Entonces me dice, la integral de 2x raíz de 1 más x al cuadrado. Bueno, de acuerdo a lo que yo dije acá, ¿quién sería el candidato a ser u? Ahí yo tengo dos funciones. Tengo la función 2x y tengo la función raíz de 1 más x al cuadrado. De acuerdo a lo que se dijo acá, u igual a g de x, u es la función que está interna. Es decir, que está dentro de otra función. A ver, chicos, miren acá. ¿Cuál sería para ustedes ese u? ¿Cuál de esas funciones ustedes ven que está dentro de otra? ¿Cuál se les ocurre? No me dejen hablando sola. Así no sea correcta, opinen. ¿Cuál sería la interna ahí? ¿Cuál función estaría por dentro de otra función?
Pueden escribir en el chat también. A ver, Angélica, Daniela, Gisette, Mayra. Estoy haciendo una pregunta sencilla. Es solamente verla. ¿Cuál función ustedes ven que está dentro de otra? A ver, miren esta. 2x. ¿2x está dentro de alguna función? ¿Ustedes la ven dentro de alguna función? A ver, vamos a prestar atención bien realmente al tema porque podemos estar conectados, pero de pronto la mente por allá en otro lado, porque no me están respondiendo ni sí ni no. Quiere decir que no estamos como en la jugada. Sí, al menos una respuesta sí, no. Mire, 2x no está dentro de nadie, mientras que 1 más x al cuadrado, mírenla, esta está dentro de una raíz cuadrada. Esta sí está dentro de una función. 1 más x al cuadrado está dentro de una raíz cuadrada. Es el candidato a ser u, porque está dentro de una función. Entonces, miren, u es 1 más x al cuadrado. Esto es u. Ahora debo encontrar du. Entonces, du, como su nombre lo indica, pues hay que derivar. La derivada de u sería derivada de 1, 0. Más derivada de x al cuadrado, toca recordar las tablas de derivadas. 2x. Y como en el lado derecho derivé con respecto a x, pues pongo de x. Y escribo bien, ¿no? Ustedes saben que cuando algo me da 0 más algo, pues el 0 no hay que anotarlo, entonces me da du es de x, es 2x de x. Entonces ya tengo quién es u y ya tengo, claro, quién es du. ¿Ok? Entonces voy a reemplazarlo en mi integral. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para que me quede en este orden, porque dice primero f de u y luego de u, entonces lo primero que voy a hacer con mi integral es organizarla para poder hacer la sustitución. Entonces, primero va f de u. Si u es esta, entonces f de u, f es la raíz de 1 más x al cuadrado. Y luego, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2x de x. Entonces pongo acá 2x de x. Ya lo que hice fue organizar. Y ahora pues simplemente empiezo a cambiar, a sustituir como dice la regla. Entonces, integral de raíz cuadrada, esto de aquí es u. 1 más x al cuadrado, entonces queda raíz cuadrada de u. Ahora, este 2x de x, mírenlo aquí, ese es de u, por du. Y listo, ya casi la tengo de un pelito. Ya ahí, ya está la integral. Por lo que vimos la clase del sábado, cuando tenemos la raíz, no la escribimos en esa forma, sino la escribimos en forma de exponente. Me queda u a la 1/2 de u. Y esta integral sí es mucho más fácil. Esta es muy sencilla. Esta es más fácil que la primera integral. Esta ya se puede ir uno a la tabla y resolverla. Entonces, esta, ¿cómo la encontramos? Me voy a la tabla
y miro que puedo aplicar la de la potencia. Miro esta. Potencia. Si tengo una variable elevada a la n, ¿qué hago? El exponente lo aumento 1 grado y divido en ese mismo grado que aumenté. Más c si es indefinida. Si es definida, pues toca aplicarle el teorema fundamental del cálculo. Entonces, acá estamos aplicando la de la potencia. ¿Y eso qué me da? U a la 1/2 sobre 1/2 más C. Ya aplicamos la regla de la potencia. Perdón, 1/2 más 1, me faltó acá, sobre 1/2 más 1. Entonces digo, U, hagamos el 1/2 más 1, eso es 3/2 a la 3/2 sobre 3/2 más C. Y lo escribimos mucho mejor, eso sería U a la 3/2 y acá no nos puede quedar en el denominador una fracción, entonces producto de extremos sobre producto de medios. Entonces me quedaría 2 por U a la 3/2 y 3 queda abajo, más C. Pero para mi respuesta, tengo que tener claro que cuando me pusieron a mí a hallar la integral, me la pusieron en términos de X, no en términos de U. Entonces, para la respuesta, debo reemplazar el valor de U o la expresión U. Reemplazar U. Entonces, me queda que eso es 2/3. U, ¿quién es? U, mírenlo aquí, 1 más X al cuadrado. Entonces, 1 más X al cuadrado, todo elevado a la 3/2 más la constante C. Este es el resultado de la integral. La integral de 2x por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado de x es igual a 2/3 de 1 más x al cuadrado elevado a la 3/2 más c. Esta es la respuesta. ¿Hasta ahí vamos bien? Mayra, Gisette, Daniela, Angélica. Vamos con otro ejemplo. Entonces, dice. Señora profe. ¿Sí? Ok. Encuentre x al cubo más coseno de x a la 4 más 2. Bueno, este se me fue el enunciado con la solución, entonces no alcancé a preguntarles. Pero bueno, entonces les pregunto, ¿por qué el libro dice que U, o la candidata a ser U, debe ser x a la 4 más 2? ¿Por qué? Es la misma razón que usé para decir en el anterior que U era 1 más x al cuadrado. ¿Por qué aquí es x a la 4 más 2? Y miren dónde está la función x a la 4 más 2. ¿Está dentro de quién? A ver, chicas, ¿dentro de qué función está? Ahí se ve. Muy bien, Giselle, dentro de la función coseno, muy bien. Entonces, la regla de la sustitución, esa es la clave. La llamada a ser U siempre es la función que está dentro de otra. ¿Sí? Es como no quiere decir que no pueda ser otra en algún momento, sí, pero digamos que es como la clave, el tip. Entonces, bueno, una vez tenemos que es U, derivamos a U, tenemos que encontrar quién es de U. Entonces, la derivada de U, aquí arribita la voy a hacer paso por paso para esta. La derivada de U es derivada de x a la 4, como es derivada, es 4x a la 3. Más derivada de 2, como es una constante, la derivada de 2 es 0.
Por eso, entonces, queda que de u es solamente 4x al cubo, ¿cierto? Ya ustedes saben que el 0 no se anota. Ah, bueno, y con él, me toca borrar acá porque quité el de x, ¿no? Listo. Y lo vamos a organizar. Entonces, para ponerlo en este mismo orden, pues, ¿qué se hizo? Entonces, mentalmente, bueno, o lo podemos escribir acá, se organiza mejor para que quede primero f de u y luego de u. Coseno de x a la 4 más 2, todo por x al cubo de x. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, coseno, este de acá es u. Perfecto, coseno de u. Por x al cubo de x. Miren que aquí puso un cuarto de du. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Me voy a ir acá. Resulta que cuando yo ya fui a reemplazar aquí, en esta, x al cubo de x, yo dije, bueno, pero yo no tengo x al cubo de x, yo tengo es 4x al cubo de x. Entonces, ¿qué hice? Du, este 4 está multiplicando a x al cubo, 4 pasa a dividir y me queda ahora sí x al cubo de x, ¿cierto? Entonces, arreglo esos detallitos. En el caso anterior, no, me daba bien completo como estaba ahí, acá sí no. Entonces, por eso, el que reemplaza a x al cubo de x no es du solita, sino du cuartos o un cuarto de du. Y como ya vimos nosotros en la clase del sábado y en las tablas, cuando yo tengo una constante que multiplica, en este caso un cuarto, yo puedo sacar la constante de la integral y me queda un cuarto, un cuarto lo saco, integral de coseno de u de u. Y esta integral sí es mucho más fácil de resolver que esta de acá. Entonces, ¿qué hago? Como siempre, me voy, perdón, como siempre, me voy a mi tabla de integrales y encuentro acá coseno. Por aquí está coseno. Miren, la coseno de x. Mírenla acá. Ahí está. La integral de coseno de x es seno de x más c. Eso en términos de x. En el de nosotros quedará en términos de u. Entonces queda coseno de u, su integral es seno de u por un cuarto, que es la constante que se había sacado, ¿cierto? Más c. ¿Y qué se hace? Entonces, para la respuesta, recuerden que la debo dejar no en términos de u, ahí ya está la integral, sino que la debo dejar en términos de x, porque fue como me la plantearon inicialmente. Entonces, me queda un cuarto seno, en vez de poner seno de u, pongo u, esta. U que era x a la 4 más 2. Aquí. Que este es el mismo u de acá. Y listo, quedó la integral. ¿Está claro? ¿Sí, chicas? Bueno. Y ahora vamos con otro ejercicio. E a la 5x de x. Bueno, como este es un exponencial, la interna del exponencial está en el exponente, ¿cierto? Base E, la interna del exponencial está en el exponente. Entonces, esta es mucho más fácil de sacarla, ¿cierto?
Entonces, esta va a ser la interna. Esta es la candidata a U. U es 5 de X. Du es 5 de X. Entonces, pues ahí ya está hecha como la hizo el libro. Yo la voy a escribir acá. U5X. Du es derivada de X1 por 5, 5 de X. Y me quedaría entonces la integral de e a la 5x de x. ¿Y qué hacemos? Integral de e 5x, mírenla acá, es u, entonces e a la u. Ahora dice de x, pero resulta que cuando yo derivé no encontré de x, encontré 5 de x, entonces para tener el de x solito me toca quitarle ese 5, si 5 está multiplicando, entonces 5 pasa a dividir, queda du quintos es igual a dx. Entonces acá, en dx, yo escribo du quintos. Y como esta integral está multiplicada por una constante que es un quinto, entonces yo la saco, quedaría un quinto acá, integral de e a la u de u, ¿sí? Como el 5 está abajo, se supone que es un quinto. Y ahora, ¿esto qué sería? También por la tabla de integrales, yo creo que ya no necesito devolverlos porque esa es la exponencial y es la integral más chévere. La integral de la exponencial solita es ella misma. Entonces, tengo un quinto afuera, un quinto por e a la u. Como esta es una integral indefinida porque no tiene extremos, entonces me da e a la u más c. Y para la respuesta, recuerden que no puedo dejarla en términos de u, sino en el término original. Entonces me da un quinto de e, u, habíamos dicho, esta es 5x, entonces pongo e a la 5x más c. Y esta es la respuesta. Bien, la regla de sustitución. Ok, entonces ahora pasemos a la segunda, que es integración por partes. Y con esa acabamos la clase de hoy. Esta les pido mucha atención porque en esta es en la que el contenido programático más se centra. En integración por partes, de estas dos se centra más en esta. Entonces, bueno, la regla de integración por partes, vamos a ver primero de dónde sale. La regla de integración por partes sale de la regla o es el proceso contrario. Recuerden que integral es proceso contrario a la derivada. Es el proceso contrario de una regla de derivación que a ustedes les enseñaron, que eran las derivadas del producto. Entonces, si yo tengo una función multiplicada por otra función, ¿recuerdan cómo era que la derivaba? Primera función igual por la derivada de la segunda función, más segunda función igual por la derivada de la primera función. ¿Sí? Esta era la regla de derivación que ustedes tenían el semestre anterior, el año pasado, en derivadas para el producto. Esta era la regla que ustedes seguían. Resulta que la integración por partes es este proceso contrario a esta regla. ¿Cómo se saca? Entonces, se pide hallar la integral de esto, ¿cierto? Porque es la respuesta, ¿no? Esta es la derivada, entonces hay que hallar la integral ahora de esta, hay que devolverse. Entonces, esa integral se supone que debe darme el producto, ¿cierto? Porque si yo me devuelvo, me debe dar la función original. Ahora, por propiedades de la integral, como se están sumando, yo puedo integrar la primera parte más la integración de la segunda parte.
Recuerden que las reglas de integración permiten separar sumas y restas. Productos no, pero sumas y restas sí, de funciones. ¿Y ahora qué se hace? Se toma una de esas dos para encontrar su integral. Entonces yo voy a despejar la primera, despejo esta. Integral de f de x por g' de x es igual ¿a qué? A la función que teníamos del producto. Esto está sumando, pasaría acá a restar, menos la integral de g de x por f' de x. Esta es la integración por partes. Entonces es el proceso contrario a esta regla de derivación. Ahora, los que de pronto ya han leído el compendio que les subí, ustedes vieron que ya dicen u por b menos la integral de b por du, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Este sería u, este sería b. Este es b y todo este hasta acá es du. En el libro, para no aprenderse, digamos, esta fórmula tan larga, porque se puede uno equivocar, la enseñan así. U por b menos b por du. Entonces, cuando uno está mirando la integral, esto es u. Toca definir quién es u y quién es. Si b es g de x, esto es db. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la integración por partes. Vamos a mirar como un ejemplito para poder entenderlo fácilmente. No es difícil, pero hay que practicar. Entonces, mientras tanto, acá voy a ponerles como unos pasos. Entonces, lo primero, pasos. El paso 1 es identificar en la integral dada quién es u y quién es db. Miren acá. Primero, quién es u y quién es db. Segundo, ya teniendo u y db, ¿cierto? Entonces, ¿qué le hago a u? A u la derivo para encontrar du. Y a db la integro para encontrar, al integrar db, ¿encuentro a quién? Encuentro a b. Eso es lo segundo que se hace. Tercero, reemplazo en la fórmula. Entonces voy a ponerle la fórmula asterisco. Esta es la fórmula asterisco. U, B y du. U, B y du. Eso es lo que se reemplaza. Y cuarto, hacemos cuentas. Miren que es como zeta de quinas. Hay que hacerla al pie de la letra. Entonces, arranquemos.
encuentre la integral de x seno de x. Entonces, para encontrar la integral de x seno de x, hay que mirar quién es u y quién es de b. ¿Listo? Identificar en la integral quién es u y quién es de b. Entonces, aventurémonos. ¿Quién quiere que sea u? Ustedes. Entonces, hay dos funciones. Está x y seno de x. Entonces, yo voy a tomar ux y de b seno de x de x. De b, recuerden que siempre toma con el diferencial. ¿Sí? Entonces ya hice la primera parte. Identificar en la integral dada quién es u y quién es de b. Esto yo tomé u y toda esta vino a ser db. Segundo paso, nos dice, para u debo derivar y al derivar obtengo de u. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, derivar, entonces du. Derivada a la derecha, derivada de x, 1. Como es con respecto a la variable x, queda 1 por dx, pues queda dx. Ahora, me falta. Entonces ya hice esta parte lista. Vamos con la otra. De b, ¿qué hago? Integro y obtengo b. Entonces de b voy a integrar. Integro. Integro acá, integro acá. Integral de db, b. Integral de seno. Entonces me voy a volver rapidito donde están mis tablas de integrales. Integral de seno, mírenla acá. La integral de seno de x me da menos coseno de x más c. Menos coseno de x. Integral de seno me da menos coseno de x y ya. Ahí decía más c, pero no le vamos a poner más c porque esta es una integral, digamos, auxiliar para hallar la integral grande. Entonces, la constante la dejamos hasta el final. Entonces, aquí me interesa es simplemente menos coseno de x. La integral de seno es menos coseno de x. Y como yo integré, pues aquí no aparece el de x. El de x aparece cuando se deriva. Entonces, ya tengo eso. Dice el tercer paso. Vamos con el tercer paso. El tercer paso me dice, reemplazo en la fórmula asterisco u, b y du. Entonces, vamos a poner la fórmula. Dice, perdón acá. Dice, u por b menos integral de b por du. Entonces, eso es lo que se va a reemplazar. Entonces, u, mírenlo acá. Entonces, x por b, mírenlo aquí, por menos coseno de x. Como es u por b, toca ponerlo con paréntesis porque si no, no parece una resta, digo, no parece un producto, que es lo que debe ser, sino una resta, y estaría mal. Menos integral de b, que es menos coseno de x, por du. Du, miremos dónde está du, miren acá. Du, ¿quién es? De x. Dice, y ya, quedó reemplazado. Y luego nos dice, hacemos cuentas e integramos. Entonces vamos a hacer las cuentas.
X por menos coseno de X lo escribimos mejor, menos X, coseno de X, así no nos confundimos y sabemos que es un producto. Ahora acá, menos por menos, menos de la fórmula, porque la fórmula va con menos. Con el menos de la función quedaría más integral de coseno de X. Ya hicimos las cuentas, ahora integramos. Entonces, menos X, uy, ahora sí, menos X coseno de X por la integral de coseno de X. Digo, más la integral de coseno de X. La integral de coseno de X, entonces rápidamente devolvámonos. Mírenla, ya estaba acá chuleadita, ya la habíamos usado. Es seno de X. Oh, perdón. Entonces, la integral de coseno de X es seno de X. Y ahí ya he terminado, entonces ahora sí le pongo el más C. ¿Sí ven que es seguir el proceso? Y ya sale. Ahora, chicas y Juan Pablo, a veces uno no escoge bien quién es U y quién es DB. A veces escoge uno mal. No quiere decir que no se pueda hacer por partes, significa que debe escoger de manera diferente, ¿no? Entonces, no significa que tiene que escoger U y DB en ese orden. A veces ustedes pueden cambiar el orden y les debe dar. Bueno, no en todos los órdenes sale integración, sale la integral por partes. Por eso, pues, si no le salió de una manera, si usted dijo, por ejemplo, que U era seno de X y de B era X de X y no salió, le sale una integral incluso hasta más complicada, más difícil, entonces quiere decir que esa forma que usted escogió o ese orden que tomó no es el correcto, debe tomarlo de otra manera. Vamos a coger otro ejemplo. Vamos a hacer logaritmo natural de X. Entonces, como dice la recetica acá, primero vamos a escoger quién es U y quién es de B. Y luego a U le sacamos de U y a de B lo integramos. ¿Ves acá? Esta está solita. Entonces, logaritmo natural de X se llamó U. De X se llamó dB, no quedó más, ¿no? dB es de X. Entonces ya se escogió quién es U y quién es dB. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, esta deriva, U se deriva, y esta se integra. Entonces, derivada de U, de U. Derivada del logaritmo natural de X. Entonces, toca recordar las derivadas, la tablita de derivadas. Así como ahorita yo les estoy dando tablas de integrales, deben recordar las tablitas de derivadas. Derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X de X. Ahora, dB, integral de dB, B. Integral de dx, pues X. Y ya lo tenemos. Luego, ¿qué nos dice? Tercer paso. Acá. Reemplazo en la fórmula, en este asterisco de acá, mírenla, U, B y DU. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, recordemos la fórmula U por B menos la integral de B por DU. Listo. Entonces, U por B. Ah, perdón, me está molestando el lápiz. Ahora sí. U. Mírenla acá.
por b. B acá. Entonces, queda logaritmo natural de x por x. Para que no se vaya a confundir, se pone la x primera y el logaritmo después, pero no hay problema porque ustedes saben que u por b es lo mismo que b por 1, porque el producto es conmutativo. Ya lo tenemos. Menos la integral de b. B está allá con azul, miren la x, por du, con verde. Miren du. Es 1 sobre x de x. Ay, perdón. Aquí está du. Y entonces 1 sobre x de x es lo mismo que de x sobre x, ¿cierto? De x por 1 sobre x. Y ya. Entonces resolvemos. Dice ahí hacer las operaciones, hacer las cuentas e integrar. Entonces, x logaritmo natural de x, pues ahí ya está, no hay nada que hacer. Lo que toca hacer aquí es integrar. Resulta que esta x de acá se va con esta x de acá y queda integral de dx. Y esta ya es una elemental, ¿cierto? Entonces me queda x logaritmo natural de x menos la integral de dx es x más la constante. Y listo. Entonces ya tenemos un segundo ejemplo. Y miremos un tercer y último ejemplo de integrales por partes. Dicen, encuentre t al cuadrado e a la t. Entonces, lo que hay que hacer es mirar quién es u y quién es db. Entonces, primero, u, ¿quién es? En este caso voy a tomar u t al cuadrado. db, ¿quién es? db, ay, perdón, y acá. db es e a la t. Eso era lo primero, ¿no? Luego nos dicen en la segunda, derive. Entonces, derivada de u, derivada de t al cuadrado es 2t, como derive con respecto a t, de t. Y de b hay que integrarlo. Integral de db, b. Integral de e a la t de t, pues esta sí ya no la sabemos, es una exponencial, es ella misma. Listo, ya hicimos lo que tocaba hacer, la primera parte. Entonces luego nos dicen aplique la fórmula. Entonces recordemos cuál es la fórmula, u por b menos la integral de b por du. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, arranquemos. U. Miren acá, t al cuadrado. Esto es u. Por b. En azul, b. E a la t. Es por e a la t. Menos integral de b ya lo tenemos con azul, que es e a la t por du. du es 2t de t por 2t de t. Listo. Hacemos las cuentas, entonces aquí me queda t al cuadrado e a la t menos este 2 es una constante, sale de la integral porque es una constante y me queda e a la t por t.
O t, e a la t, lo mismo. ¿Mm? Prefiero poner la t antecitos. T, e a la t. Listo. Si ustedes observan ahí, la integral no es, la segunda parte, que es esa integral, no es inmediata. Si nosotros revisamos rápidamente acá, donde están nuestras tablas, la única que está con exponencial es esta, ¿cierto? Pero está sola, la exponencial siempre está sola. Entonces, no hay manera de sacar la integral de una exponencial multiplicada por algo porque no la tenemos en nuestras tablas de integrales. Entonces, rapidito. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se debe volver a aplicar por partes. ¿Cómo sé yo que voy bien? Miren, esta integral inicial tenía un grado mayor. Aquí ya está con un grado menor. Voy bien. Pero no me da el resultado de una. Entonces, este es un ejemplo para dejar claro que a veces por partes no saca el resultado en la primera vez que se aplica, sino a veces toca en la segunda. Entonces, acá vuelvo a aplicar por partes. ¿Listo? Entonces, tengo claro que tengo un t al cuadrado, e a la t menos 2. ¿Y a quién le voy a aplicar por partes? A esta integral. A esta es a la que le voy a aplicar por partes, a la que estoy resaltando. ¿Listo? Entonces, es a esa que le voy a aplicar por partes. Entonces, otra vez, vuelvo y defino quién es U y quién es B para esto. Entonces digo, U es T. De B es E a la T de T. Entonces, U la derivo. Derivada de U, de U. Derivada de T, de T. De B la integro. Integral de dB, B. Integral de E a la T de T, E a la T. Y aplico a esta la fórmula. U por B menos la integral de B por du. Entonces, ¿qué me queda? Me queda fucsia, U. U, mírenla acá, este. Por, con azul, B. B acá es E a la T. Menos integral de B. B ya lo habíamos puesto con azul, E a la T, por du, que está en verde. Du es de T. Y pasamos a hacer las cuentas e integral. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda acá. T por E a la T menos la integral de E a la T de T. Esta así como ya está solita, es, ¿cómo se dice? Eh, exacta, esto me da E a la T. Ahora, ahí no le pongo el más C, ¿por qué? Porque esta integral, mírenla, viene de esta de acá, que es solo una parte. Entonces, ahora sí bajo todo. Entonces, ¿qué llevaba? Llevaba t al cuadrado, e a la t, menos
2 que multiplicaba el resultado de esa integral, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de esa integral? El resultado de esa, ay, perdón. El resultado de esa integral es esta. Entonces, 2 que multiplica a ese resultado de esa integral que lo vamos a escribir acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ay, ahora sí. Ese resultado de la integral que se va a escribir acá. Ahora sí. Negro y pluma. Entonces, 2 multiplica a t por e a la t menos e a la t. Y todo más c. Entonces, mi respuesta, escribámosla bien, respuesta t por t al cuadrado por e a la t menos 2 por t e a la t. Menos de acá con el menos de acá queda entonces más 2e a la t más c. Esa sería mi respuesta, mi integral. ¿Qué tal este ejercicio? Interesante, ¿cierto? Este es un ejemplo muy bueno porque a veces no me sale en la primera, en la primera aplicación por partes, ¿cierto? Porque miren, me daba una integral pues que no salía inmediatamente. Pero ¿cómo sé que voy por buen camino, que no me afano? Porque esta integral, aunque no me salía inmediatamente, sí es más sencilla que la primera. Miren, el t al cuadrado, aquí está grado 2, porque es t al cuadrado, aquí que está grado 1, t a la 1, ¿cierto? Entonces bajó la complejidad de la integral y vuelvo a aplicar por partes y ahí pues me sale. ¿Listo? Y pues con este ejercicio terminamos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, los primeros ejercicios del punto 3, digamos que hasta el punto 3 y sus primeros ejercicios está para trabajar por partes y alguito de sustitución. Realmente de estos dos, el más fuerte, el más, digamos, importante para nosotros, para este curso, es integración por partes. Bueno, veo que aquí me han escrito que no tienen preguntas. Entonces, muchachos, dejamos ahí, terminamos la sesión de hoy y pues nos vemos el sábado. Recuerden que la del sábado es mucho más cortica, entonces entramos a las 8 en puntico para que nos rinda porque es de 1 hora. Hoy la de hoy es un poquito más extensa, es de 2 horitas. Bueno, entonces que tengan buena noche, que descansen, muchachos. You are currently the only person in this conference.